Bienvenidos al intercambio. Hoy nos sumergimos en una realidad urbana trágica y alarmantemente vigente en Nueva York, el llamado subway surfing. Las noticias recientes son, desgarradoras. 2 adolescentes muertos en Brooklyn, el caso casi fatal de Terrell Ismael y la muerte también del joven Zachary Nazario. Las cifras además hablan por sí solas. 6 muertes confirmadas en 2024 y ya contamos al menos 5 en lo que va de 2025, esto hasta octubre. A esto se suman cientos de arrestos, 181 en 2024 y 128 este año, afectando sobre todo a jóvenes con una edad promedio de apenas 14 años, algunos incluso de tan solo 9. Y frente a esta escalada, de riesgos extremos y consecuencias fatales, pues surge una pregunta casi ineludible que atraviesa todo el material que hemos estado revisando. ¿Dónde reside la carga principal de la responsabilidad? Y sobre todo, ¿cuáles son las vías de solución más efectivas? ¿Debería centrarse todo en regular las plataformas de redes sociales que, viralizan estas prácticas? ¿O quizás en la intervención familiar y educativa? ¿O más bien en las medidas de seguridad y control que implementan las autoridades públicas? Mira, desde mi perspectiva, la responsabilidad fundamental apunta, y de manera bastante clara, hacia las plataformas de redes sociales. Voy a argumentar que su diseño y su funcionamiento intrínsecos no solo amplifican, sino que en ciertos casos parecen incentivar activamente este comportamiento de altísimo riesgo. Bueno, por mi parte, yo defenderé que el enfoque tiene que ser necesariamente más amplio, más matizado. Si bien es innegable el papel de la tecnología, no podemos simplemente obviar factores cruciales como la psicología propia de la adolescencia, la responsabilidad ineludible de los padres y cuidadores, claro, y las diversas acciones de seguridad pública que ya se están aplicando. O sea, señalar exclusivamente a la tecnología como la culpable última me parece que resulta una simplificación un poco peligrosa. Mi argumento se apoya firmemente en el rol catalizador de las redes sociales. Pensemos en el caso de Zachary Nazario, un joven de 15 años. Su madre, Norma Nazario, ha emprendido una acción legal contra gigantes, nada menos que Meta y TikTok. La base de su demanda es potente. Alega que estas plataformas apuntaron, incitaron y alentaron a su hijo a practicar el subway surfing. Como expuso su abogado, Matthew Bergman, la tragedia fue un resultado directo y previsible, así lo dijo, de las decisiones de programación y diseño de estas compañías. Decisiones que, claramente priorizan la interacción, el engagement, por encima de la seguridad de sus usuarios, especialmente los menores. Y es un hito significativo que un juez haya permitido que esta demanda avance, poniendo en tela de juicio esa inmunidad casi total que les daba la sección 230. Esa ley de decencia en las comunicaciones de EU, la que generalmente protege a las plataformas de la responsabilidad por el contenido de terceros. Además, está la dificultad del monitoreo parental, que es una realidad palpable. La propia Norma Nazario, su madre, desconocía que su hijo consumía estos videos, o incluso que usaba TikTok. La escala del problema en el entorno digital es abrumadora. La MTA, la Autoridad Metropolitana de Transporte, ha identificado y marcado más de 11,000 publicaciones relacionadas y ha conseguido que se eliminen recientemente más de 1,800. Sin embargo, y esto es lo triste, como lamenta la madre de Zachary, el contenido sigue proliferando, a pesar de las políticas que las plataformas dicen tener. Esto, creo yo, trasciende el incidente aislado. Es un patrón trágicamente alimentado por dinámicas digitales. Entiendo perfectamente esa línea de razonamiento, de verdad, pero permíteme ofrecer una perspectiva un poco distinta. Sin negar el impacto evidente de las redes, que sería absurdo, sostengo que las raíces de este fenómeno son, más profundas y multifactoriales. La psicóloga Jan Twenge, que es experta en diferencias generacionales y comportamiento adolescente, nos recuerda algo importante. La inclinación a tomar riesgos y un control de impulsos todavía en desarrollo son características, inherentes a esa etapa vital. Estos factores siempre han estado presentes. Lo que ocurre ahora, según Twenge, es que son amplificados, esa es su palabra, por el entorno digital. Tampoco podemos caer en la amnesia histórica, ¿verdad? El train surfing no es un invento de TikTok. Fuentes como Wikipedia documentan sus orígenes allá en Sudáfrica, en los años 70, y su popularidad en Alemania en los 80. Por otro lado,
figuras públicas como el alcalde Eric Adams o la vicealcaldesa Ann Williams Isom recalcan constantemente el papel insustituible de los padres y la necesidad de una comunicación abierta en casa. Incluso el testimonio de Terrell Ismail, quien tras su gravísimo accidente ahora advierte a otros jóvenes sobre los peligros, eso subraya la importancia de ese diálogo cercano. Además, no es cierto que las autoridades estén de brazos cruzados. Existen campañas de concientización como Ride Inside, Stay Alive, que interesantemente fue creada por los propios estudiantes. El NYPD usa drones, que ya han detectado a 114 individuos en los quechos de los trenes. La MTA está implementando mejoras como sensores y los nuevos trenes Open Gangway, esos que permiten pasar entre vagones sin puertas exteriores, dificultando el acceso al techo. Y claro, existen consecuencias legales establecidas. Es un delito menor, puede acarrear cárcel, multas. Entonces, centrar toda la culpa en las plataformas nos hace ignorar la agencia individual. Terrell admitió haber surfeado más de 30 veces y dijo que era por las vistas, por la filmación, no necesariamente por un reto viral. Y también la responsabilidad colectiva que tenemos como comunidad. Reconozco la existencia de factores preexistentes y la complejidad que mencionas, ¿eh? Sin embargo, la escala y la letalidad actuales marcan una diferencia cualitativa fundamental. El jefe de tránsito del NYPD, Michael Kemper, fue muy explícito al respecto. Dijo: «Vemos a las redes sociales como el principal impulsor de este comportamiento». Señaló que esta dinámica, la de capturar actos temerarios para compartirlos masivamente, eso no tiene precedentes en décadas anteriores a esta escala. El caso de Zachary Nazario es particularmente ilustrativo en este sentido. Su madre describe una transformación preocupante en su hijo, una suerte de adicción, dijo ella, y aislamiento social que coincidió justo con su inmersión en Instagram y TikTok. Según su testimonio, estas plataformas le mandaban videos tras video de contenido similar. Si bien la psicología adolescente explica una vulnerabilidad inherente, sí, son los algoritmos de estas plataformas los que, según mi argumento, explotan sistemáticamente esa vulnerabilidad, pero a una escala masiva. Convierten una práctica peligrosa que ya existía en una epidemia viral, con consecuencias mortales que no tienen parangón histórico. Es un argumento fuerte, no cabe duda, pero hemos considerado que la correlación, por muy fuerte que parezca, no implica necesariamente una causalidad única y exclusiva. Sí, las redes amplifican, como bien admite Jumaane Williams, el defensor del pueblo de Nueva York. Él mismo reconoce haber cometido imprudencias en su juventud, pero subraya que eso ocurría antes de que plataformas como TikTok, YouTube e Instagram promocionaran videos de este tipo. La búsqueda de emociones fuertes, la necesidad de reconocimiento por parte de los pares, una percepción del riesgo aún no consolidada, son elementos intrínsecos a la adolescencia, como apunta la doctora Tuenche. Las redes sociales ofrecen un escenario globalizado y de gratificación casi instantánea para esa búsqueda, pero no la originan de la nada. Terrell Ismail, por ejemplo, mencionó la vista, esa sensación de observar la ciudad desde una perspectiva única, como una motivación principal. Ese es un factor más personal, casi estético, diría yo, que no encaja directamente en la narrativa del reto viral como única explicación. Y como ya establecimos, el fenómeno tiene antecedentes históricos claros. Las redes funcionan como un megáfono increíblemente potente, es cierto, totalmente de acuerdo, pero no son la única voz ni la raíz última del problema. Son un catalizador poderoso, sí, pero sobre un sustrato que ya existía. Entiendo la distinción entre amplificador y causa raíz, claro. Pero si aceptamos que estas plataformas actúan como un megáfono tan potente, ¿no conlleva eso una responsabilidad ética y potencialmente hasta legal sobre el contenido que eligen amplificar? Especialmente cuando es demostrablemente letal y dirigido o consumido predominantemente por menores de edad. El abogado de la familia Nazario, Matthew Bergman, argumenta precisamente eso, que el modelo de negocio centrado en maximizar el engagement a toda costa inherentemente prioriza las ganancias sobre la seguridad infantil.
La decisión judicial que permite continuar con la demanda contra Meta y TikTok por negligencia y responsabilidad de producto defectuoso sugiere que quizás el marco legal esté empezando a reconocer que estas no son meras plataformas neutrales. Sus algoritmos y diseños, argumentan, dirigen activamente contenido peligroso a usuarios vulnerables. La simple eliminación reactiva de videos, que, como indica Norma Nazario, resulta insuficiente y a menudo tardía, no ataca el problema de fondo. Lo que se necesita, creo yo, son cambios estructurales en el diseño algorítmico y una rendición de cuentas legal efectiva, no solo cosmética. Disiento respetuosamente en dónde poner el énfasis principal. La rendición de cuentas es importante, sí, pero ¿dónde trazamos la línea de la responsabilidad de la plataforma? La moderación de contenido a la escala masiva que manejan estas empresas es un desafío técnico y logístico monumental, con implicaciones muy complejas sobre la libertad de expresión. ¿Esperamos realmente que eliminen instantáneamente cada video potencialmente riesgoso de entre miles de millones que se suben? Mientras tanto, figuras con responsabilidades directas en la ciudad, como el alcalde Adams o la vicealcaldesa Parker, insisten en que la responsabilidad primaria debe recaer en el entorno más inmediato del joven, los padres y cuidadores. No hay mejor socio que un padre preocupado, citaba un funcionario, y no podemos, ni debemos, anular la responsabilidad individual. Los jóvenes, aunque ciertamente son influenciables, toman decisiones. El enfoque debe fortalecerse en la educación, las campañas en las escuelas, el impacto de testimonios directos como el de Terrell y en la disuasión tangible. Las consecuencias legales claras, la presencia visible de la autoridad, la conciencia de que pueden ser detectados mediante tecnología como los drones. Es un ecosistema complejo de responsabilidades compartidas, no la búsqueda de un único culpable al que señalar con el dedo. Pero las medidas actuales de las plataformas, como la eliminación de videos después de que se publican, parecen fundamentalmente reactivas, no preventivas. La MTA identifica miles de publicaciones peligrosas, se eliminan, algunas, sí, pero las muertes continúan ocurriendo. Si una plataforma sabe o debería saber que cierto tipo de contenido está directamente asociado a tragedias y sus algoritmos continúan recomendándolo o permitiendo su fácil acceso a menores, ¿no constituye eso una falla ética grave? Y como argumenta la demanda de Nazario, potencialmente una negligencia legal. La acción legal busca precisamente eso, forzar una regulación más estricta y una mayor responsabilidad por parte de las tecnológicas. No se trata necesariamente de imponer una censura generalizada, ojo, sino de exigir responsabilidad por el diseño de productos digitales que, como sostiene el abogado Bergman, tienen consecuencias dañinas previsibles. La bandera de la libertad digital no puede ser un escudo perpetuo para la negligencia cuando hay vidas de adolescentes en juego. Admito que es un equilibrio delicado, sin duda, y que la situación actual es insatisfactoria. Sin embargo, una regulación excesivamente prescriptiva o punitiva sobre el contenido podría fácilmente cruzar la línea hacia la censura y coartar la libertad de expresión, que es un valor también fundamental. Por eso insisto tanto en el enfoque multifacético que reclama gente como Jumaane Williams. La vigilancia policial y la aplicación de la ley son necesarias como elementos disuasorios inmediatos y visibles. Los drones del NYPD, los arrestos efectuados, el llamado del propio alcalde a que los ciudadanos alerten al 911 si presencian estos actos son herramientas importantes en el corto plazo, claro que sí. Pero para un cambio sostenible, la educación y la concientización son absolutamente claves. Las campañas creadas por los propios estudiantes, como Right Inside, Stay Alive, tienen un potencial de impacto entre pares que no podemos subestimar. Los mensajes de figuras públicas con arrastre entre los jóvenes como Cardi B, el diálogo abierto y honesto sobre los riesgos reales. Necesitamos fomentar alternativas positivas, espacios de participación juvenil constructiva, y no centrarnos únicamente en el castigo o en la utopía de bloquear todo contenido riesgoso online. Hay que cambiar la percepción del riesgo y sobre todo el atractivo de estas prácticas. Hablemos entonces del entorno físico, que claramente interactúa con lo digital. La línea 7 del metro, por ejemplo. El propio director de seguridad de la MTA, Michael Kemper, explicó por qué es un objetivo tan popular para el subway surfing. Es una línea elevada, tiene tramos relativamente rectos y, crucialmente, es extremadamente pintoresca.
Si combinas esa accesibilidad física y ese atractivo visual con la facilidad de grabar la experiencia con un teléfono móvil y difundirla globalmente en cuestión de segundos a través de las redes, bueno, tienes la receta perfecta para un escenario de tragedia recurrente, amplificado digitalmente. Las medidas físicas que está implementando la MTA, como los trenes de pasillo continuo, los Open Gangway, o la experimentación con sensores láser e infrarrojos, son respuestas lógicas y necesarias a este riesgo que se magnifica por la tecnología. El espacio público de la ciudad se ha convertido, de forma involuntaria pero muy peligrosa, en un plató para espectáculos mortales gracias a esta dinámica viral. Es un punto interesante, sí, aunque yo lo enmarcaría de forma un poco diferente. La ciudad, por su propia naturaleza, siempre va a ofrecer escenarios atractivos y potencialmente peligrosos. Pensemos en los puentes icónicos, los rascacielos, y sí, las líneas de metro elevadas con vistas espectaculares. Intentar blindar físicamente cada posible punto de acceso o cada estructura atractiva es una batalla probablemente perdida de antemano, además de ser extremadamente costosa. El enfoque más sostenible, a mi juicio, reside en cambiar la percepción del riesgo y el deseo mismo de realizar el acto peligroso. La educación es fundamental aquí. Los testimonios impactantes, como el de Terrell Ismail, que sobrevivió pero con secuelas devastadoras y ahora dedica tiempo a advertir a otros jóvenes, tienen un poder disuasorio que ninguna barrera física puede igualar. Se trata de fortalecer la capacidad de juicio y decisión de los jóvenes, de equiparlos con una comprensión real de las consecuencias, no solo de ponerles obstáculos físicos. Y no podemos olvidar una dimensión que a menudo se ignora: el trauma que estas tragedias infligen también a los trabajadores del metro, quienes frecuentemente son los primeros en encontrar a las víctimas. Es una cadena de sufrimiento con múltiples eslabones, ¿sabes? Para resumir mi postura entonces, si bien la asunción de riesgos en la adolescencia y los peligros inherentes al entorno urbano no son fenómenos nuevos, la escala masiva, la velocidad de propagación viral y la letalidad exacerbada que vemos hoy con el subway surfing están, para mí, intrínsecamente ligadas a la dinámica operativa de las redes sociales. Argumento que estas plataformas amplifican exponencialmente el peligro, a menudo priorizando la interacción del usuario por encima de su seguridad, y hasta ahora han logrado eludir una responsabilidad significativa por las consecuencias. Es urgente, por tanto, exigir una mayor rendición de cuentas a estas compañías tecnológicas para intentar frenar esta tendencia fatal. Y yo concluyo reiterando mi convicción de que señalar únicamente a la tecnología como la responsable principal es una simplificación excesiva de un problema profundamente complejo. Este fenómeno tiene raíces en la psicología del desarrollo adolescente, en las dinámicas familiares y sociales, en la búsqueda de identidad y reconocimiento entre pares, y quizás, sí, hasta en una falta de alternativas o propósitos más constructivos para algunos jóvenes. Las redes sociales son un factor potente, un amplificador innegable, no lo niego, pero no son la causa única ni originaria. Por lo tanto, la solución no puede ser única ni simple. Requiere inevitablemente un esfuerzo coordinado, sostenido y multifacético, que involucre activamente a padres, educadores, autoridades de transporte y seguridad, líderes comunitarios y, de manera crucial, a los propios jóvenes. Esto junto con una vigilancia y exigencia constantes hacia las plataformas digitales para que mitiguen los daños que, facilitan. Es innegable la gravedad de las pérdidas humanas que hemos discutido aquí y la intrincada red de factores que el material analizado nos obliga a considerar. Absolutamente. Esperamos que esta exposición de perspectivas contrastadas haya servido para iluminar las diversas aristas de este complejo problema, subrayando el valor de examinarlo desde múltiples ángulos. Queda abierta la reflexión sobre el difícil equilibrio entre libertad, responsabilidad y seguridad, y sobre la efectividad real de las distintas estrategias propuestas para proteger a nuestros jóvenes. Definitivamente, hay mucho más que desentrañar en el material fuente.